Este podcast es una obra de arte. Favor de tratarla como tal. Bienvenidos. Hola, buen día. Sean bienvenidos a su podcast legítimo. En esta ocasión traemos unos invitados de lujo, ¿no? Luis Zaragoza, Marcos Suárez, Diego Meléndez, Carlos Galván y Gilberto Bautista. En esta ocasión les vamos a hablar un poquito acerca del libro de Justicia Restaurativa de Julián Martí. Y pues bueno, me gustaría empezar dándole la palabra a Marco, que nos platique un poquito acerca de sus impresiones de este libro. Pues sí, mira, a grandes rasgos y de manera sencilla, la mediación es vista como un proceso para la resolución de conflictos. Claro. Obviamente que se busca que se resuelvan, que se entiendan, y para esto es que hay dos leyes encargadas en su ámbito jurídico, las cuales pues, tienen. Ok, ¿nos puedes platicar un poquito acerca de estas leyes, Marco? Sí, la primera es que el juez o el tribunal puede condicionar la suspensión de la ejecución del juez de la pena. Y la segunda habla acerca de una buena forma o una buena teoría en la que se puede dar una condición para que surja la práctica de la misma. Si me explico, es decir que la justicia restaurativa es un método para resolver conflictos y que prioritariamente atiende a la protección de la víctima. Ok, esto que mencionas de la protección de la víctima. Yo tengo entendido que la justicia restaurativa toma tanto al agresor como a la víctima, ¿no? Sí, bueno, lo que se busca es que haya un objetivo comunitario. Ajá. Eso se da mediante el diálogo y se encuentra pues de una manera personal. Más que nada es eso. Claro, porque nosotros muchas veces pues pensamos que es algo muy sencillo y que es como, ok, está bien, ofendiste, este es el acuerdo, es algo que va más allá de eso, ¿no? Sí, lo que busca la justicia restaurativa es que se entienda el por qué el agresor lo hizo y que la víctima entienda el por qué de sus acciones. Como te decía, creo que el mayor peso que te da es que ambas partes tienen el consentimiento, o sea, entre ellas dos que dicen, ok, vamos a llegar a un acuerdo. O sea, creo que lo más importante es que ambas partes tengan esa comunicación para llegar a un acuerdo. Claro, y más que la comunicación, que tengan como la disposición. Claro. Sí, claro. De ambas partes, ok, escuchar lo que tú tienes para decirme, escuchar a la otra parte, y creo que lo más difícil en esta parte es de la víctima, ¿no? Que la víctima, ¿no? claro, con sentimientos encontrados, incluso en la mediación como tal, pues es muy complicado, ¿no? Porque se tocan estos puntos pues sensibles, Sí, de claro. cierta forma, ¿no? Gilberto, tú. Bueno, yo les voy a hablar un poco más acerca de lo que es como tal la mediación Ajá. y todas las consecuencias que puede llegar a traer, no jurídicamente, sino entre las partes. Hay puntos muy importantes que hay que resaltar sobre la mediación. El primero es que no debe atentar contra el derecho de presunción de inocencia, si es que ambas partes, porque en el proceso de mediación no se habla de una víctima y un agresor, se trata de partes que tienen un conflicto. Entonces, Perdón que te interrumpa, o sea, es importante puntualizar, tú eres el agresor y cometiste el delito, ¿no? ¿O qué es lo que te no, todo lo contrario. En la mediación son partes, no se debe catalogar como tal, como en un juicio de agresor y ofendido. Simplemente son partes que tienen un conflicto. Por eso es importante esto de la presunción de inocencia. No se debe violar este derecho, porque no puedes decir que una parte es un imputado culpable de algo, en este caso. porque ya lo estás catalogando como tal. De hecho, no llegaría a ser hablando, vinculado, ¿no? hablando de eso, incluso en el mismo libro se nos menciona que en un juicio sí se da como el favoritismo hacia la víctima. O sea, se da favoritismo hacia quien está ofendido, quien se le ofendieron sus bienes, sus derechos, etc. Y aquí no. Aquí lo que se busca, precisamente lo que se busca aquí es no señalar, digámoslo con una palabra, señalar al infractor, o en este caso infractor entre comillas, precisamente con el diálogo, esclareciendo bien cuáles son los puntos a tratar y buscando la mejor solución para no llegar a un juicio o a una sentencia estricta. Claro, digo, lo que me gusta mucho de este libro es que menciona la reinserción del agresor, ¿no? Y de la víctima también. Bueno, en especial del agresor, sí,
que no forzosamente tenga que ser cárcel, ¿no? Que pueda haber una alternativa para este conflicto. Sí. Gilberto. Y otro punto importante es que esta técnica no se debe usar como para desahogar el trabajo que se tiene en los juzgados, ya que esta mediación se debe dar voluntariamente. Okay. Las dos partes deben entrar, debe haber un mediador que sea especializado en la materia, no puede ser cualquier persona. Después tienen que darse a conocer los derechos y las obligaciones que tienen las personas. Algo muy importante es que si el supuesto agresor entra a la mediación, no se puede usar después en el juicio precisamente esta mediación como prueba. Incluso el mediador no puede intervenir en el juicio como testigo, ya que tiene pues el secreto profesional. Y bueno, pues Por ejemplo, ahí necesitas un abogado dentro del proceso de la mediación. no, lo recomendable es que no haya abogados en las pláticas que se llevan a cabo. Mediador, agresor y la víctima. Las partes. Sí, porque en Las este partes, caso, sí, exacto, no mencionar en el hecho de que hubiera un abogado, pues no sé, podría ser como el aconsegador más que nada, ¿no? Como Sí. ¿qué te conviene más? ¿Qué podrías hacer? Claro, Sí, sería algo más, no sé, con intereses, ¿no? Con justo a esa parte iba. Los abogados sí son recomendables, pero que no interfieran como tal en el proceso, simplemente que asesoren a las partes de Claro. qué es lo que puede pasar. Incluso no pueden estar presentes. No pueden estar, No pueden estar presentes cuando están declarando o cuando están en el diálogo. Sí, únicamente el mediador Mediador y para las sí, partes. Oye, Luis, ¿tú nos podrías platicar un poquito acerca de las cualidades que tiene que tener el mediador? Porque tengo entendido que tiene que ser una persona muy hábil, ¿no? En lo que está haciendo, como para no hacer... Pues, se tocan puntos muy delicados en esta parte, entonces tiene que ser una persona muy capacitada para que pregunta que haga, pregunta que sea muy clara y no estoy del lado tuyo ni del lado tuyo. Entonces, ¿nos podrías platicar un poquito acerca de eso? Sí, miren, en los procesos de mediación que tenemos ahorita actualmente, pues es muy difícil manejar todas las emociones que vemos dentro de todos esos procesos. Vemos desde crímenes muy vagos hasta crímenes de una índole un poco más agresiva. Y está muy cañón ver cómo nosotros, más nosotros como abogados, los psicólogos tienen otras ventajas, herramientas que nosotros no. Claro. Entonces es complicado ser mediador como abogado. Por eso hay una tendencia ahorita a que el psicólogo apoye más como mediador que nosotros como abogados. Creo que sí tiene una ventaja un poquito el psicólogo sobre los abogados en esta parte, por todo lo que involucra, ¿no? El tocar nuevamente el tema es como revivir todo lo que ya pasó y volver a eso. Y sobre todo debe haber voluntad de las partes, porque en esta voluntad es justamente que las partes, digamos la parte que ofende, tiene esa conciencia sobre lo que hizo, sobre su acto, que está dañando a alguien. Y así pues la parte ofendida puede pasar por todo ese proceso de encontrar sus sentimientos, saber qué siente, qué podría ser justo, como para que lleguen a un acuerdo que beneficie a las dos partes. Que incluso en este caso también entra el perdón, ¿no? El hecho de que la víctima perdone y no sé, que el agresor sienta ese, no sé, esa parte de decir, sí la cagué, pero que no vuelva a pasar, que no se vuelva a repetir el hecho, eso es lo que se busca. Es difícil aceptar que te equivocaste, pero creo que mediante el diálogo, pues sí queda inclusive en algún tipo de programa, se incluyen las familias de las dos partes, la familia de tanto del infractor como de la víctima. Sí, porque se le da a la víctima, se le da esa parte de vulnerabilidad. La Sí. víctima se tiene que ver más vulnerable y el infractor tiene que tener esa parte de decir, sí, este fue mi error, pero tengo que aceptarlo, tengo que dar la cara por lo Claro. que hice, por lo que... Tener la iniciativa, ¿no? De, Sí. ok, hice tal cosa, acepto, Sí, claro. y de ahí pues partir, ¿no? Para la culminación, que en este caso es el acuerdo. Luis, ¿nos podrías platicar un poquito de dónde viene todo esto de la mediación? Sí, mira, fue la década de los 70 donde se da el boom en todo lo que es Norteamérica. Empieza precisamente en Estados Unidos y en Canadá. Empieza con ciertos nichos pequeños, sobre todo experimentales, con
delincuencia juvenil, que era lo más perfectible en ese entonces, que podías moldear más, pero poco a poco se fue expandiendo a lo que es Europa, a lo que fue Alemania, a lo que fue Francia, y en Francia es donde realmente da el boom. Pasa de lo que es la delincuencia juvenil, inmiscuirse ahí, allá procesos un poco más elaborados, y hasta crean una dependencia específica para ese tipo de delitos y procesos de mediación. Sí, realmente se ha expandido mucho. Sí, y con esto que mencionas podemos ver el gran impacto que ha tenido consigo, que ha traído consigo todo esto, ¿no? Como lo hemos visto, pues sí, ha sido una alternativa muy buena, ¿no? Para Sí, la sí, solución sí. de conflictos. Y se ha visto reflejado. Por ejemplo, el autor de aquí, Julián Ríos, nos presenta lo que él vio en España, que de hecho creo que aquí tengo unos datos. A ver, En compártenos, mira, por en favor. junio de 2002 se analizaron 452 asuntos. 116 de ellos no fueron viables para el análisis o para el proceso de mediación. 210, donde sí se cortaba el resultado que era viable para la mediación, el 66% de ellos llegaron a un acuerdo por medio de este método. Entonces vemos que sí está funcionando. Es un buen porcentaje. Es un un buen excelente porcentaje para un programa, digamos, de innovación, ¿no? O sea, no era lo más normal, el juicio era como lo que ha marcado la pauta para Sí, resolver que los siempre conflictos. la víctima es quien tiene Claro. la razón. Y muchas veces. sentencias pues, muy duras, ¿no? O sea, mano dura. Carlos, tú, Claro, bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre la mediación, las partes como forma esta. Y bueno, una de ellas que creo yo es fundamental e importante, que me gustó bien mucho, que es la fase de instrucción. En esta fase, como ya lo mencionaba con mayor Gilberto, se adquiere y se adjunta el Ministerio Público, pero es una condición muy importante. Lo tiene en cuenta, pero la pena, o más bien la pena puede ser hasta cierto punto derogada, hasta cierto punto limitada, porque las partes pueden llegar a un acuerdo, ¿no? Lo que estábamos teniendo, lo que estábamos platicando. Otra de las partes que yo creo que es fundamental para este tipo de pláticas es la parte de la conformidad. En esta se canaliza un acuerdo de reparación tras la apertura del juicio oral. Es decir, al momento de que la parte o las partes no se tienen o se juntan para platicarlo, para poderlo canalizar de mejor manera, se llega a una conclusión, ¿no? Se llega a una conclusión. Se mantienen distintos periodos, nos dice la parte de que se mantienen distintos periodos, donde se incluye la mediación, que es lo que dice el compañero Gilberto, para una mejor postura de las partes. No importa si esto va concluido o si ya va iniciando el proceso. Importante decir que no es obligatorio, si entras a un proceso de mediación, llegar hasta el final. Las partes pueden abandonar. Claro, Sí, bueno, sí, eso está a disposición de las partes, ¿no? Claro. Iremos a una pausa comercial y regresando, pues Luis nos dará unos datos muy interesantes acerca de esto. Agradecemos a Chilimanzanas, Pug, Apple y Birlo por auspiciar este video. Continuamos. Bueno, regresamos de esta pausa comercial. Luis, por favor, te cedo la palabra. Hay un tema que se nos pasó por encima, que no tocamos, que es muy importante para el libro, que es las claves de la justicia restaurativa, que tenemos a la opción por el diálogo, la apuesta por la verdad, la apuesta por el reconocimiento de la víctima, súper importante, donde ya despersonalizamos el daño y nos centramos más en la víctima y cómo puede ella obtener el beneficio de esta situación mala que le pasó, ¿no? También tenemos la apuesta por responsabilizar al infractor. Ya finalmente tenemos la apuesta por mantener todavía la naturaleza pública del sistema penal. Yo creo que ahorita podemos pasar con Diego. ¿Qué te parece? Me parece perfecto para tocar un tema que antes del corte comercial tocamos rápidamente, pero vamos a hacer hincapié porque creo que es de lo más importante, que es llegar al acuerdo. Pero el acuerdo es la culminación de ese diálogo interpersonal entre la víctima y el ofensor. Es cuando aquí el ofensor creo que tiene la mayor parte de responsabilidad, porque él va a aceptar lo que proponga, en este caso la víctima. La víctima tiene que proponer algunos acuerdos, tiene que proponer algo que se pueda solucionar, y en este caso el infractor va a aceptar eso, y como ya está aceptando eso, de verdad él se está dando cuenta, está tomando conciencia de que realizó algo mal. Diego, mencionaste que el infractor tiene que recibir algunos acuerdos. ¿Cuáles son esos acuerdos? Bueno,
Principalmente son requisitos para llegar al acuerdo. O sea, cabe aclarar que son requisitos. El acuerdo ahí está, pero hay requisitos que se tienen que tomar en cuenta para llegar a esto. El primero de ellos es que ambas personas deben de resultar beneficiadas, tanto infractor como víctima, ¿no? O sea, siempre debemos de llevar a cabo de que si ellos se someten a este tipo de programa que es la mediación, tienen que llevar un provecho. Tienen que llevar un provecho y aprovecharse para ambas partes. Ese es el número uno. El número dos es que tiene que ser aplicable. Tiene que ser posibilidad para la aplicación, no nada más decirlo, ¿sabes? O sea, sería incongruente de que yo le debo dinero a alguien, pero yo soy insolvente. ¿Qué quiere decir que no tengo dinero? No se puede llevar a cabo el acuerdo si yo estoy pretendiendo o expreso mi deseo de pagar determinada cantidad de dinero a la víctima si no tengo, ¿no? Decirlo y va a hacer. Exactamente, tiene que llevarse a cabo. El tercero es siempre se debe de respetar la dignidad de ambas partes. No se debe de violenciar la dignidad de ellas ni algún otro bien jurídico que se proteja. Y por último, ya para concluir, debe de ser proporcional. El acuerdo tiene que ser proporcional para ambas partes, tomando en cuenta lo que es la correlación que existe entre la gravedad, en este caso la conducta, los distintos tipos de agraviantes, la misma forma que la víctima ve las cosas, la conducta, cómo se hizo. Y también debemos de tomar en cuenta algo muy importante, que ahorita se los menciono, lo que es las formas de reparación. O sea, es lo más importante de la forma de reparación. Hay dos índoles, una es la índole material y otra es la índole simbólica. La índole material, ¿qué quiere decir? Es que si des una cantidad de dinero o hagas una acción para solventar ese bien jurídico dañado o esa conducta típica que tuviste. Y el bien simbólico simplemente son obligaciones de hacer y no hacer. Y es aquí donde aparece lo de la reinserción social, ¿no? Claro. Un curso puede ser tanto para la víctima como para el agresor. Servicio social también. Claro. Sí, claro. Y para hacerlo proporcional es que tanto víctima como infractor deben estar de acuerdo en la solución. Claro, Incluso creo que entraría otra parte beneficiada que sería la sociedad. Claro. Con un servicio, como les platico, con un servicio. El hecho de que ya el infractor tenga esa reinserción y tenga esa disposición, cualquier cosa también Eso creo que es lo más importante. Bueno, para concluir con este podcast, tenemos otro invitado especial que nos acompaña desde su oficina. Fernando, te cedo la palabra, estás al aire. ¿Qué tal? Les mando un saludo a todos. Gracias por la invitación. Déjenme hablarles de las conclusiones que nos da el libro. Son realmente muy interesantes. La mediación aplicada al derecho penal no es una alternativa al proceso, sino más bien una metodología sustentada en los basamentos ideológicos de la justicia restaurativa. La mediación penal refuerza los derechos y garantías sustantivas y procesales de las partes. Su impacto jurídico es beneficioso para ambos. Entonces también nos dice que la mediación penal apunta a la mejora del servicio público de justicia, al incremento de la cohesión social, a la reintegración social y a la mejor protección de los intereses de las víctimas, que es lo más importante. Se estima más eficaz que la justicia penal convencional. Sin embargo, también hay unos riesgos que son peligrosos. Te habla de una posible banalización del modelo y también te habla del deterioro de garantías procesales. Entonces, la justicia restaurativa parte de la víctima y de sus intereses. Los hace confluir con los del infractor y los de la comunidad. Se busca la paz y el diálogo. Es lo que debe ser restablecido aquí. La justicia restaurativa apela a lo mejor de cada ser humano. Se busca alcanzar autonomía y respeto de las normas de convivencia social, pero ojo, lo más importante, en términos de invitación, no de imposición. Muchas gracias. Fernando, muchas gracias por tu aportación, por prestarnos el tiempo de salir en el podcast. Me parece muy acertado lo que nos mencionas. Y pues bueno, con esto creo que podemos concluir el programa. En agradecer a nuestros invitados que prestaron su tiempo. Y bueno, creo que concluimos con que pues, la mediación es una parte muy importante y es una alternativa muy buena para la solución de conflictos, ¿no? Sí, creo que todos estamos de acuerdo con eso. Pues bueno, nos despedimos. Gracias. Hasta luego.